nos convoca hoy el tema de los santos padres y la fe de la Iglesia, de poca actualidad aparente, ¿no? Este es un curso sobre los santos padres y la fe de la Iglesia. Y de entrada lo que quiero hacer notar es que hay un doble aspecto del tema. Primero que nada, vamos a considerar a los santos padres como testigos de la fe de la Iglesia. Es conocido por todos que cuando se trata de demostrar que alguna verdad pertenece al depósito de la fe, se recurre a las fuentes de la revelación, que son básicamente dos. Primero, los escritos divinamente inspirados que constituyen el canon de la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y segundo, la Sagrada Tradición, que queda reflejada en los documentos y monumentos de la misma. Esa Sagrada Tradición oral tiene varios lugares en que queda registrada, pero uno de los más importantes de esos lugares es el conjunto imponente de los escritos de los santos padres de la Iglesia. Ese es el primer aspecto que hay que tener en cuenta, y la clase de hoy va a versar fundamentalmente sobre esto. Pero el otro asunto es precisamente ir a esos escritos para tratar de entender cómo los padres de la Iglesia conciben la fe. Por un lado son testigos de la fe, pero por otro ellos nos dan una noción de lo que es la fe, nos expresan el sentido que tiene la fe cristiana. Entonces, el otro aspecto de este curso, que va a ser el más extenso, el más prolongado, y el que abarca las otras clases de este curso, después de esta, es ingresar en el concepto de fe de los santos padres. Eso nos va a implicar, primero, tratar de la fe misma, luego remontarnos a las fuentes de la fe como las ven los santos padres, es decir, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura según la mente de los padres. Y por último, cómo esa fe se relaciona, primero, con la profundización intelectual de la fe en la teología, y segundo, cómo se relaciona con la celebración de la fe en la liturgia. Y esos son los temas que vamos a desarrollar en este curso. La clase de hoy tiene dos partes. La primera tratará de mostrar el concepto de Santo Padre. Vamos a hacer un repasito, ¿sí? Porque si uno se pone a hablar de los santos padres así en general y en orden a difundir este asunto, lo primero que sale al cruce es, bueno, ¿quiénes son los santos padres? ¿Qué es ser un santo padre? Entonces lo primero que vamos a hacer es repasar la definición de este concepto, ¿no? Y luego sí, vamos a pasar a los santos padres como testigos de la Sagrada Tradición y a considerar los criterios fundamentales para dirimir la autoridad de los padres en materia de fe. Pero antes de entrar en esta doble temática, quiero hacer una pequeña introducción acerca de la importancia de los santos padres. Porque los santos padres son inseparables de la fe de la Iglesia y por lo tanto de la vida cristiana. Así que su importancia es eminente. Y lo que quería hacer presente como reflexión introductoria es un cuádruple aspecto de esta importancia de los santos padres. Porque en primer lugar, los santos padres son fuente para el conocimiento de la doctrina de la fe, en virtud de esa autoridad que vamos a precisar dentro de un rato. Son fuente. Ese concepto de fuente es importantísimo para toda la tradición cristiana. Una fuente no es cualquier libro, no es cualquier obra literaria. Existe un sentido mucho más lato de fuente, en el que fuente puede referirse a cualquier texto que uno conozca y que cite, o al que aluda. Pero fuente en el sentido de la tradición cristiana, sentido fuerte de este término, implica, según la metáfora que está implícita en la palabra, aquello de lo que uno bebe el agua
que le permite vivir, ¿no? De la fuente nace el agua, brota el agua, ¿no? Surge el agua, que es fuente y medio necesario de la vida. Analogando esto a la vida cristiana, de esa fuente que son los escritos de los santos padres, brota el agua límpida de la doctrina de la fe que alimenta nuestra inteligencia cristiana, nuestro espíritu cristiano, nuestra vida cristiana. Entonces, primero son fuente viva. Forman parte de ese misterio de la fontalidad cristiana en el espíritu. Y la metáfora de la fuente ya está en las propias palabras de nuestro Señor, ¿no? Cuando habla con la samaritana, ¿no? Cuando habla del agua de vida, que Él da, no está en el mundo, la da Él y solo Él, ¿no? Y es como una fuente que brota y borbotea hasta la vida eterna, ¿no? Pero esa fuente surge del don del Espíritu, ¿no? En esa dimensión hay que ubicar los santos padres de la Iglesia, porque ellos han recibido ese don del Espíritu y se han abierto generosamente a su influjo, y por eso han permanecido adheridos fielmente y firmemente a la doctrina del Señor y nos la han transmitido a su vez a nosotros. En segundo lugar, son fundamento. No solamente son fuentes, son fundamento sólido, fundamento, cimiento. ¿De qué? Los padres de la Iglesia tienen un carácter singular a este respecto. Ya lo vamos a destacar enseguida. Pero hay grandes autores posteriores a los padres que no tienen esta característica que voy a mencionar, porque ellos son los que dan inicio a la elaboración de una cultura intelectual, moral y litúrgica cristiana. El primer fundamento de la Iglesia es Cristo mismo, y luego los apóstoles del Señor. Pero en tercer lugar, esa fe en la doctrina de Cristo, que es la fe apostólica, pasa a quienes, a los padres de la Iglesia. Y ellos, iluminados por esta fe, la tarea que realizan históricamente, ¿cuál es? Edificar estos cimientos de una tradición cristiana en el orden de la cultura. Adviértase que acá no se trata simplemente de recibir la fe, sino de hacer que a la luz de la fe se elabore un pensamiento cristiano, se elabore una moral cristiana y se elabore una liturgia cristiana. ¿Está claro? Y es todo eso, en todas esas tres cosas fundamentales, los padres de la Iglesia son fundamento, son cimiento en el que el resto de los cristianos que venimos después hemos de apoyarnos. En tercer lugar, los padres son arquetipo o modelo. Acá uno podría discutir un poco el concepto, pero precisamente en esto que acabo de decir, por tener esta singularidad de ser cimientos, respecto de aquello que son cimientos, son arquetipos, ¿sí? El arquetipo supremo y el ejemplar único, como dice San Buenaventura, de todos los cristianos es Cristo, evidentemente, y lo es también para los santos padres. Pero los santos padres son los que son arquetipo, podríamos decir, ¿de qué? De cultura cristiana, nada más y nada menos. Son arquetipo de cómo se proyecta la fe en la vida humana en el tiempo y cómo la fe transforma y transfigura las realidades de este mundo para incorporarlas al reino de Cristo. Y por último, quería destacar también que hay otro matiz importante. Los santos padres, como dice el nombre, son padres para nosotros. Y en estos tres aspectos acabo de destacar su paternidad espiritual, ¿no? Son padres como fuente, son padres como fundamento, son padres como arquetipo o modelo a imitar. Pero en cuarto y último lugar son hermanos nuestros en la fe. Son copartícipes de ese don de la gracia por el cual podemos decir creo. Y en esto, el acudir a los textos de los padres ya tiene un sentido vital muy profundo, porque es encontrarse con nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos primeros en la fe, mayores, que son los santos padres de la Iglesia, esos hermanos en los cuales podemos encontrar la comunión viva en la fe,
a través del tiempo, ¿no? Y esa es una experiencia que se hace cuando se acude a la lectura de los textos de los padres, que es insustituible. La lectura de los textos de los santos padres es parte esencial y necesaria de nuestra comunión intelectual en la tradición de la Iglesia, diría yo, ¿no? Y cuando acudimos a ellos como fuente, como fundamento, como arquetipo, nos encontramos también con ellos como hermanos en la misma y única fe, que es la de siempre. Como es un tema que, esto desemboca en un tema que retomaré al final como epílogo, esa fe que San Agustín, escribiendo a comienzos del siglo V, llama la antiquísima fides católica. Adviértase una cosa curiosísima, la antiquísima fe católica. Y uno puede decir, bueno, pero la Iglesia tenía apenas 400 años cuando dice esto, menos. ¿Por qué llama a esa fe antiquísima fe católica? A eso voy a volver al final. Ahora, empecemos por quiénes son los santos padres. Un primer inicio de respuesta lo tenemos ya, si recordamos lo que dice San Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 12. Versículos 7 al 11. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el mismo Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu que distribuye a cada uno según quiere. Acá ya están nombrados implícitamente los santos padres en esos tres primeros dones que dice acá Pablo. Fíjense que los tres primeros dones que nombra nos permiten situarnos en la dimensión de los santos padres. Habla de un don de palabra de sabiduría. Logos, sofías, dice el texto griego de San Pablo. Un don de palabra de ciencia o de conocimiento, en rigor. Logos, gnoseos. Y un don de fe, según el mismo Espíritu. Pistis. En realidad, podríamos decirlo inversamente, porque la raíz de estos tres dones está en la fe. De la fe ahondada viene un conocimiento más profundo de las cosas de la fe, una gnosis, como dicen los padres alejandrinos en particular, que es esa profundización al mismo tiempo intelectual y vital de la fe cristiana. Y por último, ciencia, sabiduría, una sabiduría que ya implica no solo conocimiento, sino un conocimiento de las cosas más altas, de lo supremo, y una experiencia vital profundísima, radical, podríamos decir, del misterio que se contempla, ¿sí? Un don de sabiduría. Pues bien, estos tres dones, fe, conocimiento, sabiduría, hacen al aspecto que podríamos llamar fundamentalmente intelectual, sin desconocer nunca que lo intelectual en la vida cristiana va unido necesariamente al ardor de la caridad, es decir, a la plenitud de la perfección de la vida cristiana. Pero es precisamente eso lo que los santos padres tienen como don propio, es el don de la fe, ahondada como conocimiento y vivida plenamente como sabiduría en la comunión de la Iglesia. Y por eso son testigos eminentes con su sabiduría incluso y con su conocimiento de la doctrina de la fe. Con eso tenemos una primera aproximación para situarnos en a quiénes llamamos santos padres, ¿no? Los santos padres son aquellos que en los primeros siglos de la Iglesia han sobresalido por estos dones de fe, conocimiento de la fe y sabiduría de la fe.
Ahora, ¿por qué se los llama padres? El uso del término padres para referirse a los que en la Iglesia tenían la función de transmitir la doctrina de la fe, es decir, la verdad revelada. El uso de ese término padres viene desde los primeros siglos cristianos. Ya está atestiguado para la segunda mitad del siglo II y primera del siglo III. Se habla ya de los padres. Entre los siglos IV y V esa denominación se hace común. Y para referirse a los grandes transmisores anteriores de la fe se usa siempre el término padre. Según los historiadores, este uso tiene una raíz principal, aunque no exclusiva, en el uso que tenía este término en el griego helenístico. El término padre, pater en griego, lo usaban los griegos paganos para referirse a los maestros eminentes. Es una aplicación analógica del término, ¿está claro? A los maestros eminentes, no de cualquier disciplina, y no cualquier tipo de maestro. Si podemos situar este concepto de la paternidad intelectual o espiritual en el mundo helenístico, ahí tenemos el punto de partida del sentido con que la palabra se aplicó en los primeros siglos de la Iglesia. ¿A qué maestros se llamaba padres? Primero que nada, aquellos que enseñaban una doctrina que podía orientar la totalidad de la vida humana. Es decir, no maestros de cualquier cosa, como dije antes, sino maestros de aquellas verdades que permiten ordenar la existencia, que esclarecen al hombre en lo que es sapiencial, en el orden total de las cosas y en el orden de la vida humana a su fin. ¿Y la analogía en qué radica? En que el que enseña esas verdades es fuente de vida, como el padre en el orden biológico, ¿no? Es principio vital para la vida del espíritu, para la vida moral. Pero hay otra nota fundamental que se añade. El término padre connotaba otra cosa, que también es por analogía. Padre transmite esas verdades fundamentales, pero padre también da ejemplo con su vida de cómo se vive según esas verdades. Es la otra connotación que tiene. Se tiene una connotación doctrinal y una connotación práctica, vital, moral, como la quieran llamar, ¿no? Padre llamaban a aquel maestro que no solo transmitía esas verdades altas que permiten orientar la existencia humana en el tiempo, sino que además daban con su vida testimonio de esas verdades. Evidentemente, dicho esto, es claro que el término se usaba fundamentalmente en los ambientes filosóficos. Está claro, porque ¿qué doctrina conocían los griegos que pudiese tener esta amplitud de orientar la vida? Y la filosofía, ¿no? Y que los que enseñaban filosofía tenían que dar testimonio con su vida de esas altas verdades. Tiene su ejemplo supremo, obviamente, en el caso de Sócrates, tal como nos lo presenta Platón, ¿verdad? El filósofo no solamente sabe y conoce, sino que vive conforme a esa sabiduría humana que posee, ¿no? Y da testimonio de ella con su propia existencia, ordenada según esas verdades. Este es el concepto que circula en ese mundo, ¿está claro? Y de ahí la aplicación del término padre a los maestros de elevada doctrina que dan testimonio de esa doctrina con su existencia. Bien. De ahí que en los primeros siglos cristianos, a los que hacen esto, transmiten la doctrina de la vida verdadera y dan con su vida ejemplo de esa vida, se los llame padres. ¿A quiénes se aludía con este término entonces? Y principalmente en la iglesia de los primeros tiempos, a los obispos. ¿Está claro? Es decir, a los que presidiendo las comunidades cristianas como sucesores de los apóstoles transmitían la doctrina, que es la verdad y la vida, ¿no? La doctrina del Señor que es el mismo, la verdad y la vida, ¿no? Y el camino de la verdad y la vida. Transmiten esa doctrina y con su vida la testimonian.
Pero esa aplicación general, que todavía sigue resonando en nuestro uso corriente, por lo menos en castellano, cuando aplicamos el término padre a los presbíteros en general, ¿no? No ya en general a los obispos, aunque sí al obispo de Roma, al que lo llamamos papa, ¿sí? Es decir, padre dicho familiarmente. Pero ya también desde los primeros tiempos vemos que ese término empieza a usarse en un sentido más restringido, no a todos, sino a aquellos que sobresalen por transmitir íntegra, rigurosa, vigorosa, profundamente la totalidad de la doctrina de la fe y dar testimonio con su vida de modo eminente de esa doctrina, es decir, con una vida ejemplar, con una vida santa. ¿Está claro? Y ahí ya se va forjando el concepto de santos padres con toda claridad, con esas dos notas fundamentales, ¿no? Eminencia en la doctrina, en el magisterio doctrinal. Fíjense que eso implica conservar el depósito de la fe recibido, profundizarlo contemplativamente y defenderlo de todo error o de toda corrupción, ¿no? Con todo el vigor intelectual necesario. Y al mismo tiempo, insisto, la otra nota, la segunda fundamental, ¿cuál es? Y la santidad de vida, que es el reflejo, la expresión y el testimonio de la plena fe en esa verdad. Ahí ya tenemos ubicado el núcleo conceptual del concepto de santo padre. Este es el concepto que discurre a lo largo de los siglos cristianos, ¿no? Y unido a este concepto va la idea de que los santos padres son el cimiento sólido, la fuente en que hay que apoyarse para profesar la doctrina verdadera. San Agustín, en el libro primero de la obra que se titula Réplica a Juliano, y que está inacabada, dice así, contestando a Juliano. Juliano es un pelagiano. Brevemente recuerden que los pelagianos, primero que nada, el error primario de los pelagianos era negar el pecado original. Y el segundo error fundamental era minimizar o negar lisa y llanamente la necesidad de la gracia para la salvación. Los pelagianos son naturalistas de esa época, diríamos, ¿sí? Y respondiéndole a Juliano dice San Agustín: te mostré quiénes son los míos contra los que te encarnizas al hacerlo contra mí. En esta causa en la que se ventila la cuestión del pecado original, por la que al llamarme maniqueo te crees en el deber de prodigarme las más atroces injurias, Juliano, que es un hereje, para descalificar a Agustín, que le reprocha su herejía, lo tilda de hereje a él, ¿no? Cosa que se repite siempre a lo largo de la historia de la Iglesia. Bien. En esta causa, dice, en la que se ventila la cuestión del pecado original, tengo conmigo a Cipriano, pues confiesa que el niño nada pecó, pero no omite decir que contrae el contagio del pecado de Adán en el primer nacimiento. Conmigo está Hilario, que al comentar las palabras del Salmo vive mi alma y te alabará, añade, no cree el salmista ser vida la presente, porque al decir antes he sido concebido en pecados y en delitos me parió mi madre, sabe que nació bajo la ley del pecado original. Conmigo está Ambrosio, muy alabado por tu maestro, dice, todos nacemos bajo el pecado, infectado está nuestro origen.
Conmigo está Gregorio el nacianceno, quien al hablar del bautismo dice: tened en gran honor el nacimiento que nos libra de los lazos del nacimiento terreno. Conmigo está Basilio, que al hablar del ayuno escribe: por no ayunar fuimos arrojados del Edén, ayunemos pues para volver a él. Conmigo está Juan de Constantinopla, o sea, San Juan Crisóstomo. Cometió, dice, un gran pecado Adán y condenó a la vez a todo el género humano. Todos estos y otros colegas que sería demasiado prolijo enumerar comparten la misma doctrina y están conmigo. Si los reconoces, son también tuyos. Míos como doctores, tuyos como jueces. ¿Por qué condenas mis palabras y las de los que conmigo están, cuando eres tú el condenado por la voz unánime y veracísima de todos estos que conmigo están? ¿Te atreves tú, espíritu tenebroso, cara dura, lengua procaz, a imputar el crimen de Manés a estas lumbreras de la ciudad de Dios? Y si no te atreves, ¿por qué osas imputármelo a mí, a no ser porque digo lo mismo que dicen aquellos a quienes no te atreves a incriminar? Este texto de San Agustín, magníficamente escrito, como siempre, San Agustín, ¿no? Nos muestra cómo él, que es un santo padre, ¿no? A comienzos del siglo V, para enseñar la doctrina de la fe y para mostrar que lo que él sostiene de la doctrina de la fe recurre al testimonio de ¿quiénes? De esas lumbreras de la ciudad de Dios, como la llama. Es un título también para entender lo que son los padres, ¿no? Son luminarias de la ciudad de Dios. Lumina civitatis Dei. Luminares, luminarias de la ciudad de Dios. Es una hermosa metáfora también, ¿no? Son las luces que nos iluminan, que nos alumbran, que nos permiten permanecer en la verdad. Adviertas entonces cómo el concepto de Santo Padre ya está vigente, presente y actuante en la conciencia cristiana ya en la misma época patrística. ¿Sí? Insisto que este concepto circula a lo largo de toda la tradición cristiana, tanto entre los cristianos de lengua griega como entre los de lengua latina. Fíjense cómo San Agustín cita a unos y a otros, ¿verdad? A Cipriano y Ambrosio por un lado, pero también a Gregorio de Nacianzo, Basilio, Juan el Crisóstomo por el otro, ¿no? Hay una unidad plena ahí, sin distinción, ¿no? Con el correr de los siglos, esa noción de Santo Padre va siendo precisada de cierta definición más estricta, más exacta, más rigurosa. Pero esa necesidad de definir con rigor la noción de Santo Padre no va a irrumpir en la vida de la Iglesia sino hasta el siglo XVI. Serán los teólogos del siglo XVI los que, al tener que confrontar al protestantismo, se vean en la necesidad de ajustar el concepto de Santo Padre. Y sobre todo, precisar los criterios de la autoridad de los Santos Padres. Por supuesto que hay eslabones intermedios en esta historia, pero sería demasiado prolijo enunciarlos. Una sola cosa voy a decir. Sí existe, a partir del siglo IX en adelante, en los autores cristianos, los autores eclesiásticos, que tratan de materias teológicas, la idea, la conciencia, por decir, de que la época patrística ha concluido. Está claro que los padres ya son algo del pasado de la Iglesia y que ya no hay más padres. ¿Está claro lo que digo? Eso sí es una precisión importante. La literatura cristiana del siglo IX en adelante, a los autores contemporáneos, y de ahí eso va continuando, ¿no? Progresivamente, a los de la generación anterior nunca se los considera santos padres ni se los cita como tales. ¿Se entiende lo que digo? Sí, hay una especie de conciencia de que la época patrística ya está clausurada, ya está completa, ya ha llegado a su
término. En esa precisión conceptual del concepto de Santo Padre que se da a partir del siglo XVI, todos los teólogos ortodoxos sostienen 4 notas constitutivas de un Santo Padre. Las 2 fundamentales son las que vienen del concepto clásico, a saber, ortodoxia fundamental de la doctrina y santidad de vida. ¿Está claro? Son las 2 notas que dan origen a la noción de Santo Padre. Son los transmisores de la doctrina de la fe, con eminencia, con amplitud, con vigor, con profundidad, como hemos dicho. Y por lo tanto, son testigos de la fe ortodoxa, de la fe auténtica, de la fe verdadera. Esa ortodoxia fundamental de la doctrina, enunciada así, procura mostrar ¿qué cosa? Que quedan excluidos del concepto de Santo Padre, primero aquellos que hubiesen incurrido en su tiempo en formal herejía, obviamente, porque ya no son santos padres de la Iglesia. Juliano de Clara no puede ser considerado un santo padre de la Iglesia, este al que le hablaba San Agustín, ¿no? Primero, la ortodoxia fundamental de la doctrina. Digo ortodoxia fundamental porque los teólogos discuten también si puede haber algún error en alguno de los escritos de los santos padres sin que constituya una herejía formal, es decir, un apartamiento de la fe de la Iglesia. Y en general sostienen que sí. Es decir, acá hay una cosa que es importante. Los escritos de los santos padres no son escritos divinamente inspirados y por lo tanto no gozan de ese atributo singular de los escritos divinamente inspirados, que es la inerrancia. ¿Está claro? La inerrancia es atributo propio de los escritos divinamente inspirados, es decir, de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. No de los libros de los santos padres. ¿Está claro? Los libros de los santos padres son un tesoro de sabiduría, pero no son libros inerrantes. Pues se habla de ortodoxia fundamental de la doctrina. Ahora, eso ya vamos a precisar enseguida, ¿a qué se refiere? Y la segunda nota es la santidad de vida, por supuesto, ¿no? Que es inseparable en el concepto constante de Santo Padre. Si no, no serían santos padres, obviamente. La unidad de estas 2 notas tiene que ver profundamente con el concepto cristiano tanto de sabiduría como de conocimiento, ¿eh? En eso vale la pena que reparemos. No se trata simplemente de un conocimiento que es meramente ejercicio de la inteligencia. Es un conocimiento que es inseparable de ese vínculo de perfección que es el amor divino participado en los hombres, es decir, la santa caridad. Sin eso no hay vida cristiana y no hay fe viva, ¿está claro? Y una fe viva es lo que los padres atestiguan. Ahora, la caridad, que es vínculo de perfección, es también lo más formal en la santificación del hombre. De manera tal que los padres de la Iglesia son maestros de la doctrina y son también testigos fieles del amor divino, ¿no? Esas son las 2 notas inseparables. Puede haber escritores eclesiásticos muy importantes o eminentes que no tengan santidad. A esos propiamente no se los llama santos padres. Se recurre a esa otra categoría menor de escritores eclesiásticos. ¿Se entiende? Escritores eclesiásticos. ¿Qué tiene que ver que los santos padres sean escritores? Tiene que ver por qué. Eso ya desde la antigüedad cristiana es claro, ¿no? Aunque está implícito, no explícito. Esto lo explicitan, insisto, los teólogos posteriores. Los santos padres, en principio, podrían transmitir simplemente la doctrina de la fe de viva voz, ¿sí? Pero en general son escritores eclesiásticos, porque el haber compuesto escritos en ese contexto histórico-cultural les permite ser maestros no solo de sus contemporáneos y de los que los oyen directamente, sino también de los que están en otro lugar y de las generaciones sucesivas, ¿está claro? Es decir, cooperan a la constitución de un acervo de escritos que son un tesoro de doctrina transmisible de generación en generación. ¿Está claro esto? Y por eso
Disculpen la Sí, interrupción, sí, la cómo no. pregunta va ahora. Sí, sí. ¿Clemente de Alejandría fue considerado padre, santo padre de la iglesia? Sí, sí, sí. ¿En algún momento? Clemente de Alejandría pertenece a un caso peculiar que es... Hay que ponerlo en el concepto de los santos padres en un sentido propio. Clemente de Alejandría lo que tuvo fue culto local. Es decir, hay santos padres que nunca han tenido culto universal, digamos, en toda la iglesia, pero en la iglesia de Alejandría tuvo culto desde la antigüedad Clemente. Es decir, para la iglesia copta es San Clemente de Alejandría, Claro, ¿se claro. entiende? Sí, porque pero tiene culto local, no universal, no hay un reconocimiento universal. Con esa aclaración pero configura el arquetipo de un santo padre en sentido completo. Bien. Ahora, no por nada. El asunto, tenemos entonces estas dos notas fundamentales, pero estas dos hay que agregarles otras dos para terminar de perfilar el concepto de santo padre. ¿Cuáles son esas otras dos? Primera, el reconocimiento o fama eclesial. ¿Qué quiere decir esto? Ortodoxia fundamental de la doctrina, santidad de vida, pero en tercer lugar, la iglesia local y más ampliamente la universal ha de haberlo reconocido ya desde su propia vida y en las generaciones posteriores, de modo moralmente unánime en esas dos notas. ¿Está claro lo que dije o no? Tiene que tener un reconocimiento eclesial moralmente unánime y continuo, desde su tiempo en adelante. Este reconocimiento o fama eclesiales es necesario porque si no, no operan como santo padre. ¿Se entiende? Porque imagínense que la paternidad implica la filiación, ¿no? Pero si no son reconocidos como padres, no tienen paternidad en sentido propio. ¿Está claro lo que digo? Vamos que hubiese escrito alguien unas cosas maravillosas, plenamente ortodoxas, hubiese sido un santo, pero nadie leyó sus escritos nunca. ¿Es un santo padre? Y no, mire. ¿Se entiende lo que digo? No porque no hizo de padre para nadie. Y hay autores cuya fama es controvertida. Y entonces tampoco entran plenamente en la categoría de santos padres, aunque bajo algún respecto lo sean manifiestamente, padres en algún aspecto, ¿sí? Pero no entran plenamente en la figura de santos padres. Es el caso, el más destacado de todo, el caso de Orígenes, ¿está claro? Cuya fama es controvertida en cierto aspecto ya en su propia vida, ¿no? Y después en la posteridad cristiana. Es decir, hay santos padres que lo alaban como un santo. Para eso tiene fama eclesial, ¿se da cuenta? Si usted lee a San Gregorio el Taumaturgo, San Gregorio el Taumaturgo, que fue discípulo de Orígenes en Cesarea de Palestina durante varios años, casi 10, no tiene la menor duda de que era un santo y que era un santo doctor, o sea, maestro de la fe. ¿Me entiende? Si usted lee a San Gregorio el Taumaturgo, que fue después obispo en el Ponto y evangelizador de los armenios, nada menos, ¿no? San Gregorio el Taumaturgo, para él, Orígenes, si nos atribuyésemos a él solo, sería santo padre sin vacilación, ¿está claro? Ahora, uno va a otros escritores, por ejemplo, ya en el siglo IV, San Epifanio de Salamina, y critica acervamente a Orígenes, ¿no? Como alguien que sostiene doctrinas extrañas, incompatibles con la fe, etc. Entonces hay una fama dividida, ¿está claro? Hay controversia. En un caso como ese podemos seguir hablando de padre de la iglesia en la medida en, no santo padre, insisto, porque tampoco se da la fama de santidad unánime, ¿no? Que te haga que tenga culto, como tal. Pero podemos seguir hablando de padre de la iglesia en la medida en que transmite doctrinas que son las de la fe ortodoxa y tiene un influjo enorme en la posteridad, ¿no? Las dos cosas se dan en el Orígenes, por ejemplo, ¿no? El grueso de su producción es doctrina ortodoxa y tiene un influjo enorme en la posteridad porque el grueso de la exégesis bíblica de los padres de la iglesia procede directa o indirectamente de él, que es el primer gran maestro de la exégesis escrituraria.
El primero que comenta la Escritura ampliamente, de todos los escritores eclesiásticos. ¿Sí? El primero que desarrolla criterios precisos de eso vamos en la clase que dediquemos a la Escritura, ¿no? Criterios precisos de lo que es el sentido de la Escritura y de los sentidos que hay que escrutar en el texto bíblico, por ejemplo, ¿no? Una doctrina que después durante siglos seguirá siendo la común, no solo de los padres, sino después de los autores posteriores. Bien. Pero no configura plenamente la figura del Santo Padre, está claro, porque falta esa unanimidad de la fama eclesial. Y la cuarta nota es la antigüedad. Los santos padres de la Iglesia pertenecen a una época determinada, pasada la cual ya no hay más santos padres, ¿está claro? ¿Cómo se delimita la época patrística? El punto de partida es muy sencillo. La edad patrística o época patrística sucede a la edad apostólica. Está claro, así a partir de la muerte del último de los apóstoles, San Juan, a fines del siglo I, empezaría la edad patrística. Primero está la edad apostólica en la vida histórica de la Iglesia, ¿sí? Mientras viven los apóstoles del Señor. Y después viene la edad patrística, ¿no? A continuación, digamos así. Los primeros padres son precisamente los llamados padres apostólicos, es decir, los que han estado en contacto con los apóstoles, son los padres apostólicos. Bien. Son los más antiguos de todos, como San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Clemente Romano. San Cirilo de Jerusalén. Sí. Santo Padre. Sí, San Cirilo de Jerusalén, sí, claro que sí. Es uno de los santos padres que son considerados más doctores en la Iglesia griega. Tienen culto del santo doctor. Bien. San Cirilo de Jerusalén, sí, cómo no. Sí. Recordemos que es del siglo IV, San Cirilo, ¿sí? ¿Cómo se delimita el término final de la época patrística? Eso es lo más complicado de todo, ¿sí? Y sobre eso ha habido controversias, ¿sí? Y las sigue habiendo. ¿Hasta dónde llega la época patrística? ¿Sí? Vamos a desarrollar eso ampliamente porque no hace al sentido y al espíritu de este curso el hacerlo. Simplemente les voy a señalar que hay doctrinas excesivamente restrictivas, es decir, los siglos de la patrística son los 3 primeros siglos, vamos a decir. Hasta el siglo III se acabó la patrística, por ejemplo, ¿no? Hay criterios demasiado amplios. La patrística llega hasta el siglo XII, por ejemplo, ¿no? Bien. La solución no es, partamos por la mitad, ¿no? Hacemos un promedio. No. Lo que hay que encontrar son criterios objetivos de carácter histórico que permitan poner una delimitación a la edad patrística. Esos criterios que acabo de mencionar son considerados en general inaceptables y excesivos, ya sea por defecto o por exceso, ¿no? Excesivos en cuanto a que o ponen un límite demasiado estrecho o ponen un límite demasiado amplio. Pero insisto, hay que encontrar criterios objetivos de carácter histórico, y por eso la disquisición histórica acá es importantísima. Bien. Hay 3 criterios fundamentales que se toman. El primero tiene que ver con la explicitación con autoridad definitoria de los misterios centrales de la fe. Esto va a ser labor de la Iglesia ¿hasta cuándo? Dice, los misterios centrales de la fe me refiero a las 2 verdades fundamentales según la conciencia cristiana de siempre, de la fe cristiana, las que se expresan en el credo primariamente, el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor, verdadero Dios y verdadero hombre, en la unidad de una única persona. Esas 2 verdades se van poniendo de manifiesto con toda claridad en los 3 primeros siglos, por la enseñanza de los padres precisamente, y por el rechazo en las comunidades cristianas, por el anatema,
la separación, ¿no?, de aquellos que las niegan, como Sabelio o Pablo de Samosata. Menciona dos arquetipos de hereje para la conciencia cristiana, ambos del siglo II. Sabelio negó el misterio de la Santísima Trinidad, sosteniendo la doctrina que se llama modalismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo no se distinguen entre sí, realmente y en Dios mismo. Son solamente tres maneras de aparecer Dios a los hombres, tres aspectos que Dios muestra a la humanidad, tres maneras de revelarse o de manifestarse, tres teofanías distintas, digamos, del mismo y único Dios que en sí mismo es unipersonal. ¿Está claro? Niega la Trinidad. Pablo de Samosata niega la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es un mero hombre, es hijo de Dios por adopción. La herejía de Pablo de Samosata se llama adopcionismo. Hijo de Dios por adopción. Dios lo adopta como hijo cuando Juan lo bautiza en el Jordán. ¿Sí? En ese momento, el descenso del Espíritu, según Pablo de Samosata, significa que Dios ahí lo adopta. Es decir, sería como uno de nosotros. ¿Está claro? Igual, un ser humano que al ser bautizado es hecho hijo de Dios por adopción, ¿no? Eso es lo que se aplica a todo cristiano. Así concibe Pablo de Samosata a Jesucristo el Señor, negando su divinidad. ¿Está claro? Niega que sea el Verbo encarnado. Bien. Esa tarea de rechazar los errores a partir de que el cristianismo pasa a ser una religión lícita en el orbe romano, comienzos del siglo IV, va a dar lugar a la convocatoria de los primeros concilios ecuménicos. ¿Está claro? Pero esto continúa en una tarea que ya empezó antes, está claro lo que digo, ¿no? No inventan nada. Lo que pasa es que al ser ahora el cristianismo una religión lícita, los obispos del orbe cristiano se pueden reunir en un lugar, se sientan y definen. ¿Qué quiere decir definen? Precisan cuál es la doctrina de la fe, la que se cree siempre, la explicitan, la declaran y declaran al mismo tiempo que el que no profesa eso no puede ser miembro de la Iglesia. ¿Cuáles son los concilios que se dedican a explicitar esas dos verdades fundamentales de la fe cristiana? Primer concilio de Nicea y primer concilio de Constantinopla, ¿sí? Esos dos en el siglo IV. Luego, en el siglo V, el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia. En los dos primeros se define la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. La primera contra Arrio, la segunda contra Macedonio. ¿Sí? Y en los otros dos se define el misterio de la unión hipostática. ¿Está claro? Es decir, la unidad de la persona en Cristo contra Nestorio y la dualidad de las naturalezas contra Eutiques. Bien. En el siglo VI se celebra un único concilio ecuménico, que es el primer ejemplo de un concilio ecuménico de menor envergadura en la historia de la Iglesia, es el segundo de Constantinopla, que lo convoca Justiniano I. Ese concilio no hace más que repetir desde el punto de vista dogmático las doctrinas de los dos anteriores, de Éfeso y Calcedonia, y le agrega alguna poca cosita en materias de importancia relativa. Pero en el siglo VII sí tenemos otro concilio importantísimo, que es el concilio tercero de Constantinopla. El tercer concilio constantinopolitano rechaza dos errores que eran una prolongación del monofisismo, o sea, la doctrina de Eutiques que había condenado el concilio de Calcedonia. Tercero de Constantinopla condena el monotelismo y el monoenergenismo. No voy a abundar en esto, ¿sí? Pero son dos doctrinas que proyectan sobre el tema de la actividad de Cristo, de los actos del Señor y de su voluntad, el monofisismo. Es decir, hay una única actividad y hay una única voluntad. Ahora, si hay dos naturalezas, no puede haber una única actividad y una única voluntad, porque cada naturaleza implica una actividad y una voluntad. ¿Está claro? Bien. En Jesucristo hay actos humanos y actos divinos. Hay voluntad humana y voluntad divina.
Porque, como dice Calcedonia, reconocemos en nuestro Señor Jesucristo dos naturalezas, íntegras y perfectas, cada una con sus propiedades. Ahí ya está dicho implícitamente lo que niegan los otros, ¿está claro? Distintas pero no confundidas, unidas pero no separadas, unidas en la única persona del Logos que se ha hecho carne. En el siglo VIII hay otro concilio más, que es considerado el último de los grandes concilios dogmáticos de los primeros siglos. Concilio segundo de Nicea. Concilio segundo de Nicea define el recto culto de las sagradas imágenes contra los iconoclastas, es decir, los destructores de las imágenes y los negadores de la veneración debida a las sagradas imágenes. Concilio también profundamente cristológico y también trinitario, al definir lo que es la imagen y lo que es la posibilidad de hacer una imagen sagrada. Se basa en eso, en la inimaginabilidad de la Trinidad misma y en la imagineidad del Verbo que se ha hecho carne, precisamente porque se ha hecho carne. Bien, ahora, ahí tenemos un primer criterio. ¿Cuál es? El de los grandes concilios que definen las dos verdades fundamentales de la fe cristiana. ¿Está claro? La edad patrística llegaría hasta así. Es decir, ¿hasta qué siglo? Hasta el siglo VIII. Bien. Segundo criterio es el de la plena comunión de las iglesias de origen apostólico y especialmente de las grandes sedes patriarcales, que representan precisamente a eso, a la iglesia de origen apostólico. Las sedes patriarcales del Oriente eran Jerusalén, Antioquía, Alejandría y a partir del siglo IV, Constantinopla. Las tres primeras son las sedes patriarcales antiguas, ¿está claro? Jerusalén, Antioquía, Alejandría. Bizancio no era una sede patriarcal. Bizancio era una pequeña ciudad, hasta una aldea, podríamos decir. Pero cuando Constantino edifica la enorme ciudad de Constantinopla, para que sea sede de la curia imperial romana, ¿sí?, y la inaugura en el 330 de la era cristiana, a partir de allí Constantinopla es la capital del imperio, ¿no? Y los obispos de Constantinopla van a pretender título patriarcal, ¿sí?, que se les va a reconocer y van a ser a partir del siglo IV reconocidos como patriarcas, ¿no? Esto va a generar fricciones con los otros patriarcas del Oriente, ¿no? Y en el siglo V esas fricciones van a originar las primeras separaciones o escisiones, ¿sí?, entre los antioquenos y los alejandrinos por un lado y Constantinopla por el otro. Pero como Constantinopla representa como la sede patriarcal, que es al mismo tiempo la capital imperial, a la ortodoxia de lengua griega, ¿no?, y Roma a la de lengua latina, que además es la sede primada de toda la iglesia, ¿no? Roma es la sede patriarcal del occidente, no lo había dicho, pero claro, ¿no?, la única sede patriarcal del occidente es Roma. Ahora bien, las sedes de Roma y Constantinopla están en plena comunión ¿hasta cuándo? Bueno, el primer conflicto grave que se produce es el de la iconoclasia. ¿Está claro? Es con la iconoclasia de los siglos VIII y comienzos del IX que la plena comunión entre Roma y Constantinopla empieza a vulnerarse y a deshacerse relativamente. ¿Está claro lo que digo? Pero es el primer gran conflicto. ¿Por qué? Porque durante todas las luchas iconoclastas, que surgen de una política imperial, son los emperadores los que emiten los decretos iconoclastas, ¿sí?, los emperadores de la dinastía isáurica, pero los patriarcas de Constantinopla van a apoyar la iconoclastia. ¿Está claro lo que digo? Va a ser la mayor parte del episcopado y sobre todo del monacato griego el que resista a la iconoclastia, y van a buscar el apoyo ¿de quién? Del Papa de Roma. ¿Está claro? Entonces ahí se produce un primer conflicto
entre Constantinopla y Roma, que va a dejar secuelas, a pesar de que ese conflicto se zanja con el Concilio Ecuménico II de Nicea y después con el retorno de Constantinopla a la recta fe en esa materia, hasta tal punto que los bizantinos se van a considerar los verdaderos defensores del culto de las imágenes, ¿no? ¿Está claro? Pero, y lo van a hacer en realidad, ¿no? Del culto ortodoxo de las sagradas imágenes. Pero ya empieza la fisura allí, ¿está claro lo que digo? Y esa fisura se va a agravar entre fines del siglo IX y comienzos del X, con el problema de Focio. ¿Está claro? Ahí ya empiezan las polémicas en Bizancio contra Roma y las acusaciones a los latinos o francos, como le decían los bizantinos en esa época, de herejía. ¿Está claro? En cosas que obviamente no eran herejía de ninguna clase, pero ahí empieza la fricción ya más aguda, polémica, que va a desembocar en la mutua excomunión a mediados del siglo XI. ¿Está claro? Pero todo ese proceso ya quedaría fuera de la época patrística. Este es el criterio. El criterio es que hasta la plena comunión se da hasta el siglo VIII de nuevo. ¿Está claro? Es otro criterio, que coincide con el anterior. Y el tercer criterio fundamental, ¿cuál es? La conciencia eclesial expresada en la literatura cristiana de si existen o no santos padres próximos a nosotros. Es lo que dije hace un rato, ¿no? A partir del siglo IX, yo diría que es una conciencia que se perfila ya a partir del 7 y del 8. Porque muchos autores eclesiásticos del siglo 7 y 8, que todavía son santos padres, se dedican ¿a qué? A compilar las sentencias de los padres. Es decir, por eso esa última etapa se la llama la etapa final o epigonal de la patrística, porque estos se sienten herederos de una larga tradición que hay que compilar, ordenar y que ya está de alguna manera completa. ¿Se advierte? Eso se va a reflejar luego en los escritores de los siglos IX en adelante, como la idea de que los santos padres ya son algo que está concluido, está cerrado. Ya nuestros contemporáneos no son santos padres. En la conciencia del mundo latino, eso se expresa con toda... Los griegos también, Para los griegos el último santo padre, sin excepción, unánimemente, es San Juan Damasceno, que murió a mediados del siglo VIII. ¿Está claro? Y en el occidente existe un uso terminológico en los latinos muy interesante, que es la contraposición entre los antiqui y los moderni en la iglesia. ¿Y quiénes son los antiguos? Los santos padres. Y los modernos, cuando empiezan los modernos son a partir de qué época? A partir del siglo IX, a partir de Carlomagno en adelante. ¿Está claro? Esa división de la historia cristiana se conservó en los manuales de historia, por ejemplo en Francia, hasta comienzos del siglo XIX. La antigüedad es antes de Carlomagno, en el mundo cristiano, y después viene lo moderno. Lo moderno es del siglo IX en adelante. Pero esta oposición entre antiqui y moderni es un reflejo en la historia y en la historia de la cultura de la conciencia de que ahí se cierra la época patrística. ¿Está claro? Muy bien. Habría un cuarto criterio complementario que se refiere a la historia general, y de hecho ese también ayuda, aunque no es decisivo, a poner el mismo límite. A partir del siglo VIII, IX, el mundo cristiano latino y el mundo cristiano griego se transforman profundamente. ¿Sí? Desde el punto de vista histórico general. Lo que había sido el Imperio Romano Constantinopolitano ha terminado de transformarse en Bizancio, el mundo bizantino. Y lo que era el conjunto de los reinos germánicos se ha transformado en el Imperio Romano renovado, ¿sí? Bajo la hegemonía franca. Bien. No vamos a entrar ahora a describir toda la historia, pero es un criterio complementario este cuarto. Los tres primeros son los que deciden. Entonces, ¿hasta dónde cerramos la época patrística? Hasta el siglo VIII. Eso es un criterio en general hoy día básicamente unánime. Se discute todavía si los padres latinos llegan al octavo o al séptimo. Es una discusión poco relevante. Si admitimos el siglo VIII, el último de los padres griegos sería San Juan Damasceno, que eso, insisto, es unánime entre los ortodoxos, y el último de los padres latinos sería San Beda, el Venerable, que es contemporáneo de San Juan Damasceno, y que hace una tarea también ampliamente compilatoria. San Beda es el que compila el grueso de la exégesis patrística, ¿no?, anterior, ¿no?, y da cierre a lo que podríamos llamar la exégesis patrística. Bien. San Beda el Venerable. Una sola cosa más en general sobre los santos padres: su diversidad, ¿no? ¿Cómo se los divide?
Ya los he definido, ahora una pequeña división. La primera división importante es la que tiene que ver con la lengua. Como los santos padres son escritores eclesiásticos, se los caracteriza por la lengua en que han escrito. Y desde este punto de vista se reconocen 3 grupos de santos padres en los estudios patrológicos. Padres griegos, padres latinos y padres orientales. Los 2 primeros grupos no hace falta definirlos, ¿no? Padres griegos son los que escriben en griego. No importa dónde hayan vivido, atención, ni dónde hayan sido obispos, importa la lengua en que escribieron. San Ireneo de León es un padre griego, pero no era obispo de León. Sí, era obispo de León en las Galias, pero escribió en griego siempre. ¿Está claro? Entonces es un padre griego. San Jerónimo vivió muchos años en Jerusalén. Sí, pero escribió siempre en latín, es un padre latino. ¿Está claro? No importa dónde estuvo viviendo, sino en qué lengua escribe. Padres griegos y padres latinos. Estos 2 hacen el grueso de la literatura patrística. Editados en el siglo XIX, el benemérito padre Migne, ¿no?, hizo esa colección, que sigue siendo la más amplia recopilación de escritos patrísticos hasta el día de hoy, que es la Patrología de Migne, ¿no?, con su serie latina y su serie greco-latina. O sea, de los padres griegos, editados en griego, pero con traducción latina en columna paralela. Es una edición monumental, enorme. Después empezaron a hacerse ediciones con un criterio crítico más riguroso, llaman ediciones críticas, ¿no?, porque lo que hace Migne es compilar las ediciones que ya se habían hecho antes, ¿sí?, sobre todo ediciones impresas de los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Sí? Ahora, existen también los padres orientales. ¿Quiénes son estos? Los que escriben en lenguas que no sean ni el griego ni el latín. Así de simple. ¿Sí? Y esas lenguas patrísticas son el siríaco, importantísima lengua patrística y de cultura patrística. Siríaco, ¿no? Fíjense que la iglesia patriarcal de los sirios es la de Antioquía, ¿sí? Y Antioquía era una ciudad griega, helenística, como su mismo nombre lo indica, fundada por uno de los generales de Alejandro llamado Antíoco, ¿no? Antioquía, como Alejandría, digamos, ¿no? Pero el grueso de los sirios no hablaban en griego, hablaban en siríaco. Cuando se produce en el siglo V esa relativa separación de Antioquía de Constantinopla, los sirios empiezan a usar solamente el siríaco y rechazan el griego, ¿no?, como una especie de reacción contra lo que ellos consideran una especie de tiranía de Constantinopla. ¿Está claro? Y van a empezar a traducir muchas cosas griegas al siríaco. Bueno, es por eso que es una lengua importantísima el siríaco, porque va a cumplir una función histórica importante. Esa es la lengua patrística. Otros son los padres coptos, que escriben en copto. La literatura copta es mucho más exigua que la siríaca, pero existe. Luego está la otra lengua patrística importante, es el armenio. ¿Sí? Los padres que escriben en armenio. Recuerden que el pueblo armenio ya se cristianiza ampliamente entre el siglo III y el IV, ¿no? Y bien a comienzos del siglo IV ya el rey de Armenia es cristiano, ¿no? Por eso se considera que el reino de Armenia es el primer principado cristiano de la historia, ¿no? Ahora, eso es cuanto a la división por las lenguas. Y después se divide en épocas, ¿no? La edad patrística tiene 3 etapas. La etapa inicial, que abarca los siglos II y III, fundamentalmente, ¿no?, desde fines del I hasta fines del III, comienzo del IV. Eso se llama la etapa inicial de los padres apostólicos y de los padres apologetas. Bien. Después viene la etapa central o de apogeo patrístico, que abarca todos los siglos IV y V. Y por último, la etapa final, lo epigonal, como ya dije, del siglo VI al siglo VIII, 6, 7 y mediados del 8, mitad del 8. Bien, eso es la periodización que se hace de la patrística, ¿no? Fíjense que los padres pueden ser más o menos antiguos. Y con esto hago una precisión última sobre la antigüedad. Cuando hablamos de la antigüedad de los padres, estamos refiriéndonos a una edad histórica. No nos estamos refiriendo meramente a su proximidad a los apóstoles, sino más bien a la continuidad de la tradición apostólica. Atención, ¿está claro lo que digo? Alguien puede ser muy próximo a los apóstoles y no ser santo padre de ninguna clase, obviamente, ¿está
claro? Contemporáneos de los apóstoles, sí, pero que ya se apartan de la fe, ¿no? Entonces no son santos padres de ninguna clase. Lo que sí hay es continuidad, en el sentido de que la fe transmitida por los apóstoles, ¿no?, por escrito y de viva voz, es recibida por sus sucesores. Ahí está el tema de la sucesión apostólica y de la legitimidad apostólica, pero eso lo voy a tocar la clase próxima al hablar de la fe, porque eso es constitutivo de la fe misma, ¿no? No tiene que ver con el concepto de Santo Padre. Es el problema que trata ya San Ireneo, ¿no?, en la segunda mitad del siglo II. Pero no es que Santo Padre se puede definir como el que vivió cerca de los apóstoles o en época próxima a la época apostólica. Eso es una definición incorrecta. ¿Está claro lo que digo? ¿Hay padres apostólicos? Sí. Son el comienzo de la serie de los santos padres. En la cadena de los santos padres, los padres apostólicos son los primeros. ¿Está claro? Sí. Son el punto de partida, digamos así. Son el eslabón de enlace entre los apóstoles y la tradición patrística. Muy bien. Paso a la segunda parte y voy a tratar de ser lo más conciso posible aquí. Los santos padres son testigos de la sagrada tradición. Ahora abordamos la cuestión de los santos padres como locus theologicus, como lugar teológico. ¿Está claro? El primer teólogo que sistematiza esta cuestión es el ilustre Fray Melchor Cano, de la Orden de Predicadores, catedrático que fue de prima de la Universidad de Salamanca. En nuestro curso sobre la Universidad de Salamanca lo conocimos a Melchor Cano, yo se los recuerdo. Fray Melchor Cano escribió una obra, que es esta que yo tengo aquí fotocopiada, ¿sí?, que se llama De Locis Theologicis, o sea, sobre los lugares teológicos, ¿sí? En esta obra de Melchor Cano, el libro séptimo se titula De Sanctorum Auctoritate, o sea, de la autoridad de los santos, y trata precisamente de la autoridad de los santos padres. ¿Está claro? El tema de la autoridad de los santos padres lo resume Melchor Cano en 6 conclusiones teológicas fundamentales, que yo las voy a exponer ahora brevemente, ¿no? No voy a seguirla una por una con todos los argumentos que pone Melchor Cano, voy a hacer un resumen conceptual de esto. Digo, es el primero, no es el único, a partir de él es un tema común de toda la gran teología escolástica, ¿no? ¿Sí? Es la cuestión de los lugares teológicos, es decir, ¿dónde hay que ir a buscar el dato de fe? Pero ese no se reduce a dónde hay que ir a buscarlo, ¿está claro? Sino qué alcance tiene cada una de las fuentes donde yo hallo el dato y qué clase de autoridad hay que atribuir. Esta es la cuestión fundamental. Los santos padres son un lugar teológico, y ciertamente que sí. Ya a partir de la definición que hemos dado es claro que es así, ¿no? Porque son maestros eminentes de la doctrina de la fe. Por lo tanto, hay que ir a sus escritos para saber qué es la doctrina de la fe de la Iglesia. ¿Cuál es la doctrina de la fe de la Iglesia? ¿Estamos? Entonces son un lugar teológico evidente. También es evidente que ya la tradición patrística misma no identifica el lugar teológico que son los escritos de los padres con la Sagrada Escritura, ¿sí? San Agustín tiene una célebre sentencia en la que dice: he aprendido que a ningún libro, por más que sea de autores santos y sumamente reputados, he de considerar exento de todo error más que a los libros de la Sagrada Escritura divinamente inspirada. Eso es lo que ya dijimos hace un rato, ¿no? Los escritos de los padres no han sido nunca considerados escritos inerrantes. La inerrancia es atributo propio y exclusivo de los escritos del canon bíblico. Eso es clarito, ¿no? ¿Pero eso significa que los padres no tienen autoridad? No. Ahí está la unilateralidad de la mente humana, a veces es fatal, ¿no? Entiende lo que no corresponde, distorsiona las cosas. Bien. Decimos que los escritos de los santos padres no son inerrantes. Eso quiere decir que todo lo que los santos padres dicen es erróneo. No, señor, no, de ninguna especie.
¿Eso quiere decir que yo puedo disentir de cualquier cosa que digan los santos padres porque tal no son inerrantes? No, de ninguna manera. No. Esto es lo que Melchor Cano trata de precisar, porque fíjense, los protestantes del siglo XVI se apoyan en dichos como este de San Agustín para decir que la única fuente de la fe son los escritos de la Sagrada Escritura. ¿Está claro? No es así, señor, de ninguna manera. Ya después profundizaremos, pero adviértase que para poder entender adecuadamente la Sagrada Escritura hace falta alguna otra fuente, ¿sí? Porque si no es erigirse uno mismo en el principio de la hermenéutica bíblica, ¿no? Que es lo que hacían los cabecillas de los protestantes, ¿está claro? La Escritura significa lo que digo yo. No, mire, los santos padres de la Iglesia han enseñado durante siglos esto y de los concilios han definido. No me importa, yo digo que dice esto, se acabó. ¿Está claro? Bien. Por eso también es importante retomar a los santos padres hoy día, ¿ven? Porque esa actitud subjetivista y de soberbia frente a la tradición también cunde hoy día, ¿no? Y está presente en muchos ambientes. Entonces es una cosa que hay que procurar evitar, porque es un mal, es una falta, ¿no? Y una falta grave cuando se trata de materias de fe, ¿no? Y en eso cobrar conciencia de la importancia de los santos padres me parece de una relevancia enorme. Bien, Melchor Cano, con la inteligencia aguda que lo caracteriza en general, distingue cuando los santos padres hacen autoridad cierta de fe de cuando no la hacen. ¿Está claro? Hay que tener en cuenta distinciones acá, como siempre. Si uno no distingue, no entiende nada, ¿no? Cuando el testimonio de los santos padres hace certeza de doctrina de fe. Esto lo resume Melchor Cano en 2 de las 6 conclusiones, en la quinta y la sexta. Primero, cuando la unanimidad de los santos padres da un sentido determinado a un texto de la Sagrada Escritura. ¿Está claro? Cuando la exégesis de los santos padres es común, universal, unánime, eso es signo de que esa exégesis procede de la misma tradición apostólica y por lo tanto es no solo temerario, sino contrario a la fe de la Iglesia apartarse de esa norma exegética. ¿Está claro? Cuando hay unanimidad en la interpretación de un texto bíblico, atención, acá es preciso Melchor Cano, en la interpretación de un texto bíblico en materia de fe. Claro, porque usted puede decir, bueno, los santos padres interpretan esto, pero es una cosa que no hace a la fe de la Iglesia. ¿Está claro? No es una cuestión de fe. Cuando en materia de fe, cuando en lo que hace a la doctrina de la fe, la exégesis de un texto bíblico es unánime en los santos padres, eso es criterio cierto de fe. Y segundo, cuando los santos padres enseñan unánimemente una verdad de la doctrina de la fe, de nuevo, eso es criterio cierto en materia de fe. Enseñan una verdad de la doctrina de la fe unánimemente. La encuentra en eso que le decía San Agustín a Juliano de Clana, ¿no? Mire, esto que digo yo, lo dice fulanito, menganito, lo dicen todos los santos padres, ¿está claro? No lo invento yo. Cuando usted me dice a mí que por decir eso soy maniqueo, se lo está diciendo a todos estos, ¿no? En cambio, en las otras 4 conclusiones, Melchor Cano precisa cuándo los santos padres no hacen autoridad cierta en materia de fe. ¿Cuándo no? Porque, fíjese, si uno, van a ver cuando yo enuncie esto la importancia del criterio, ¿no? Primero, dice, ¿cuándo no hacen? En las cosas relativas al conocimiento racional humano. ¿Y cómo va a ser certeza de fe si le están enseñando un principio aritmético? No es certeza de fe ahí, está claro.
o le están enseñando la gramática latina. Y no, mijo, puede tener autoridad humana, en todo caso, ¿sí? Si es un buen matemático, si es un buen gramático, ¿no? Pero eso no puede hacer certeza la doctrina de la fe. Esto se extiende a la filosofía también, dice Melchor Cano, y tiene razón. ¿Está claro? Usted puede tener un santo padre que sea un eminente filósofo y adherirse a muchas de sus ideas, porque son racionalmente convincentes. ¿Se entiende? Pero no puede decir que porque eso es una doctrina de fe. En el caso de la filosofía sí hay una conexión con la doctrina de la fe, porque hay verdades naturales que son inseparables de verdades de fe. ¿Está claro lo que digo o no? Pero eso, aunque según el modo de alcanzar la verdad no pertenezca al depósito de la fe, pertenece al depósito de la fe por implicación de las verdades de la fe. ¿Está claro lo que digo o no? No sé si es muy claro, pero más o menos. A ver, si usted, por ejemplo, sí, vamos a poner un ejemplo, sí, si no, bien. Les pongo un ejemplo muy sencillo, tomado de San Agustín. Si usted niega filosóficamente que la inteligencia racional del hombre puede alcanzar a conocer con certeza alguna verdad, o sea, es un escéptico radical, ¿no? Usted está vulnerando algo que es doctrina de fe. ¿Cómo es eso? No es una doctrina filosófica eso. Sí, es una doctrina filosófica. En realidad es una doctrina antifilosófica, no es una doctrina filosófica. Por va en contra de la razón. ¿Está claro? Es un error gravísimo. Pero ese error gravísimo toca también a la fe. ¿Por qué? Porque suprime los preámbulos racionales de la fe. Cosa que enseñan todos los padres de la Iglesia como fundados en la Escritura. Recuerden que el libro de la sabiduría enseña que los hombres somos, por la inteligencia racional que Dios nos ha dado, capaces de reconocer al autor de las obras por el conocimiento de las obras. ¿Está claro? Independientemente de la revelación. Eso lo definirá como un dogma de fe recién el Concilio Vaticano I contra los errores modernos, siglos XVIII y XIX. ¿Está claro? Pero fue siempre algo reconocido como verdad de fe. ¿Está claro? Entonces, si usted niega la capacidad humana de conocer la verdad, convierte a la inteligencia humana en algo contra natura, absurdo, ridículo, porque no puede alcanzar su fin propio. ¿Está claro? Pero además hace al hombre incapaz de ¿quién? De Dios, que es la verdad misma. ¿Te entiendes? Si la inteligencia humana no puede tener nunca certeza de la verdad, no puede ser capaz de recibir tampoco con certeza la verdad de la fe. Entonces, hay una verdad que es de orden filosófico. El hombre puede conocer racionalmente con certeza ciertas verdades contra todo escepticismo radical, que está implicada por la verdad de la fe. Este es el asunto, ¿no? Y como esa hay muchas. Bien. Son verdades que están implícitas en verdades de fe. O a veces convergen con la verdad de la fe. O sea, está al mismo tiempo que está enseñada por la razón, está enseñada por la revelación. Entonces, es también una verdad de fe, ¿no? Pero no hace falta que sea una verdad explícita de fe. Basta con que sea una verdad implicada por una verdad de fe. Bien. Esto lo dije para precisar un poco el asunto, pero es claro que en materias de conocimiento racional no se les puede atribuir a los escritos de los santos padres autoridad cierta de fe divina. Es obvio eso, ¿está claro? Entonces, si usted cultiva la filosofía, no puede decir, bueno, esto lo sostengo porque lo dicen los santos padres. Si lo dicen los santos padres porque está vinculado a la fe, se concede. Si es una doctrina meramente filosófica, no se concede. Más que como argumento de autoridad humana que no hace certeza, sino meramente verosimilitud o probabilidad. ¿Está claro? Bien, como en cualquier disciplina humana. Segundo, cuando hay un parecer de algunos pocos padres, aunque sea en materia de fe. ¿Eso hace argumento cierto? Tampoco. ¿Está claro? Él ha dicho ya que es la unanimidad lo que hace la certeza de fe, no que algunos padres sueltos sostengan esto. ¿Está claro? Esto lo dice expresamente ¿por qué? Porque hay textos de los padres de los que se puede abusar o no. Claro, fulanito es un santo padre y dice esto, mire, bueno, pero eso que dice ahí lo dice, hay que ver primero en qué contexto. Y segundo, como bien aclara Melchor Cano, hay que ver si lo dice y al decirlo comete un error, aunque él no se dé cuenta. Ahí está la no inerrancia de los escritos, ¿ven? Porque un padre puede tener una opinión errónea, aún en materia de fe, sí señor.
Sobre todo, dice Melchor Cano, cuando ese punto de la doctrina de la fe no había sido aclarado por la autoridad magisterial en su tiempo. O sea, no hay una definición dogmática. ¿Está claro? Entonces, al especular o al reflexionar, se puede perder en el camino, ¿o no? Ciertamente que sí. Puede cometer un error en algún punto. Si usted universaliza la autoridad de todos los textos patrísticos o de lo que dicen los santos padres en general, absolutamente, aunque no sea unánime, puede abusar de los textos de los santos padres fácilmente. ¿Está claro? Y citar lo que le conviene a usted. Eso es un uso o manipulación espurio de los textos patrísticos. Pero el criterio de Melchor Cano ya pone en claro que eso no puede hacer nunca certeza de fe. A lo sumo puede hacer un argumento posible, ¿no? Hay que ver de dónde lo sacó esto, cómo lo entendió, etc. Bien. La autoridad en cosas de fe es parecer de muchos padres, pero no unánime, porque hay una corriente que se les opone, aunque sea minoritaria. Hace certeza de fe, no señor de nuevo, hará lo sumo un argumento probable, dice Melchor Cano, pero no certeza de fe, porque hay pareceres divididos. Lo mismo se aplica a la exégesis, ¿está claro? Si la exégesis no es unánime, hay que ver, ¿no? El otro día estábamos leyendo en el curso de Biblia que seguimos con el Evangelio de San Mateo, pero habíamos pasado a un texto de San Juan, ¿sí? Hermoso, del capítulo 19, el tengo sed, que dice el Señor en la cruz, ¿no? Hay un artículo de un gran exégeta del siglo XX llamado Ignace de la Poterie, ¿no? Jesuita francés, que analiza ese texto y empieza, como todo buen exégeta católico debe hacerlo, reseñando las opiniones de los santos padres. ¿Está claro? Cómo entienden el texto de los santos padres. Y bueno, y ahí hay dos corrientes claramente. Hay un conjunto de santos padres que entre los más antiguos es mayoritario, que entiende la sed en sentido puramente material. Cuando el Señor dice, tengo sed, es porque tenía sed. Quería tomar agua, ¿no? Pero hay otra corriente que entiende el tengo sed en sentido espiritual, no en sentido material. ¿Está claro? La exégesis patrística está dividida. Ahí tienen un caso en que directamente no es un dogma de fe lo que está en juego. ¿Se advierte? Porque ahí, si el sitio está dicho en sentido material o está dicho en sentido espiritual, no toca a ningún dogma de la fe. Usted puede interpretarlo en un sentido y en otro y ser igualmente ortodoxo. ¿Está claro? No está ni afirmando ni negando una verdad de fe. Les digo de paso que de la Poterie sostiene que el sentido es primaria y fundamentalmente espiritual, no material, y lo sostiene con argumentos solidísimos. Bien. Porque estudia el tema de la sed en todo el Evangelio de San Juan, por ejemplo. Y cada vez que aparece la sed en San Juan es en sentido espiritual. Cuando la dice el Señor es en sentido espiritual. No, el sentido material es el punto de partida para elevarse al sentido que Él le quiere dar, que es el sentido espiritual. No, el material. Bien. Estudia todo el vocabulario del pasaje, los paralelos. Es magnífico el trabajo. Pero yo acá lo cito porque hace alusión a la exégesis patrística. Bien. Y cómo está dividida, ¿no? De un lado hay padres que sostienen esto, hay padres que sostienen esto otro. Ahí ya no hay unanimidad. Se advierte. Y por último, la autoridad de todos los padres en materias que no pertenecen a la fe, aunque toquen a materias relativas a la fe. Ahí tampoco hace certeza de fe. ¿Qué es esto de que no pertenecen a la fe esas materias, aunque toque a materias relativas a la fe? Es el ejemplo que acabo de dar. ¿Está claro? Usted puede discutir cuestiones exegéticas, cuestiones teológicas, que no tocan a los dogmas de la fe, aunque estén vinculadas a temas de fe. ¿Se ve? Y ahí, aunque tenga una cierta unanimidad de los santos padres, de nuevo no hace necesariamente certeza de fe. ¿Por qué? Por la materia. ¿Está claro? Porque la materia no es de fe. ¿Se entiende esto? Es de fe que yo tengo que creer lo que dice el texto bíblico, en ese caso. Ahora, entender adecuadamente el texto bíblico modifica la doctrina de la fe. Si yo digo que ahí el Señor está hablando de la sed material que tiene o de una sed que es espiritual, mi profesión de la fe cristiana queda alterada. Para nada de nada. ¿Está claro? Lo mismo pasa cuando se discuten cuestiones que son de carácter especulativo y que no hacen diferencia respecto de la fe, sino que son opinables. Usted puede sostener una opinión u otra opinión y permanece igualmente dentro de la
fe. ¿Está claro? Usted puede discutir por qué tipo de causalidad se transmite el pecado original, por ejemplo. ¿Está claro? Pero mientras el tipo de causalidad que postula explique razonablemente la transmisión del pecado original, conserve el hecho, ¿está claro? Usted puede opinar lo uno o lo otro. Supongamos que los padres de la Iglesia en general tienen una opinión en esa materia. Esa opinión se impone con certeza de fe. No, señor, de nuevo, porque se trata de una cuestión especulativa. ¿Se advierte? Cuando los santos padres pasan a lo especulativo, ellos mismos en general tienen la decencia de aclarárnoslo. Esa es una de las cosas más hermosas de la lectura de los santos padres para mí, ¿no? Eso lo encontramos ya en los de los primeros siglos, pero el primero que hace eso es, claro, eso el que tiene necesidad de hacer eso es el que hace mucha especulación teológica, ¿no? Entonces el primer ejemplo en eso es Orígenes. Y Orígenes siempre, cuando pasa de lo que es doctrina sólida de la fe de la Iglesia a hacer una especulación, dice, ahora yo me planteo esto. ¿Está claro? La fe de la Iglesia es esta. Con respecto a esto puedo plantear este problema. Yo opino esto de este problema, pero es una opinión mía, no es la fe de la Iglesia. ¿Está claro? Cuando pasamos de una cosa a la otra, pasamos de lo que es certeza de fe a lo que es opinable y especulable a partir de la fe. ¿Se advierte? Y en eso los padres de la Iglesia no hacen argumentos de certeza de fe. Por eso es tan importante leer a los padres de la Iglesia, acudir a su lectura frecuentemente y empaparse de su espíritu, digamos así, ¿no? Y de su modo de pensar, porque es agua saludable. No solo nos nutre y nos da la vida, sino que además nos limpia, nos purifica, nos rejuvenece. Nos rejuvenece en la juventud perenne de la fe, que es antiquísima. Y con eso termino. ¿Por qué llama San Agustín a la fe católica la antiquísima fe de la Iglesia? La antiquísima fides católica. ¿Qué quiere decir esto? Miren, se puede hacer una larguísima exposición sobre este asunto, pero hay un corazón de este asunto, de esta verdad, que dice aquí San Agustín al nombrar así a la fe. La fe de la Iglesia es la fe en la verdad. Tiene por objeto la verdad. Y la verdad es antiquísima porque es eterna. Porque la verdad es Dios mismo. ¿Está claro? Es más antigua que las cosas más antiguas. Podemos remontarnos a las cosas más antiguas del mundo, pero la verdad de la fe, en cuanto que es la verdad divina, es antiquísima, es más antigua que todo lo antiguo. Pero esta antigüedad es la máxima vida y por lo tanto la plenitud de la juventud. Por eso dije que ir a la fuente patrística es no solo beber agua pura, sino limpiarse y además rejuvenecerse en la antiquísima fe de la Iglesia. Muchas gracias.